Ya no tenemos powerbank. No tenemos dónde. Bueno, llegamos al pueblo natal de Gustavo. Aquí llegó la caravana y nos disponemos a entrar a Tarima. Está el anillo de seguridad, protocolo. Compañero Omar también viene con la camiseta y la gorra puesta, estrenando gorra. Muy contentos de estar acá en la tierra natal de nuestro candidato. ¿Usted tiene algo para aportar? Vamos a ver el discurso. Concentrados. Invitamos a seguir la fanpage, a compartir el enlace y vamos a mostrarle al candidato que también movemos masas y que estamos asistiendo y apoyando en todos los protocolos. Venga, venimos con el coordinador. Venga. ¡José! Ah, sí, sí. Claro, muy bien. Aquí está pues la seguridad cumpliendo su deber, cosa que nos agrada, nos gusta mucho. Entonces, dile a los muchachos compartir los enlaces. Así reciben a Gustavo Petro en su pueblo. Está cayendo un poquito de agua, pero eso no fue impedimento para avanzar y para continuar con los protocolos. Vamos a compartir, vamos a darle like y vamos con todas. Hacete al lado, man. Con el candidato, tu pueblo natal tiene a la de oro. Miren, está lloviendo y eso no nos impide recibir a nuestro candidato. Esta es la euforia de su pueblo natal, Gustavo Petro. Aquí está, este es su pueblo. Toda, tenemos a Nicolás. Señoras y señores, vamos a escuchar. Ahora ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Vamos a escuchar. Gracias, Ciénaga de Oro. Hoy fue el día de la lluvia. Llevamos 4 meses de campaña y en ningún día me había llovido. ¡Qué bendición! Es una bendición. Así que debe ser buena suerte. Vamos a la presidencia de Colombia. Gracias a los equipos que organizaron esta manifestación, esta reunión del pueblo de Ciénaga de Oro. Dada la lluvia y las premuras de este día, vamos a intentar rápidamente explicar qué es lo que nos proponemos. ¿Por qué un hijo de Ciénaga de Oro quiere ser presidente de Colombia? Cuadernito. Colombia es la tercera sociedad más desigual socialmente de toda la humanidad. Colombia es la tercera sociedad más desigual de toda la humanidad. La desigualdad social es la distancia que existe entre la porción de la población la más pobre y la más rica, lo cual significa que en ninguna parte del planeta Tierra ustedes encuentran una distancia tan abismal como la que existe en Colombia. Pareciera normal a nuestros ojos porque hemos vivido en medio de ella, ha sido la cotidianidad permanente de los días, pero es absolutamente anormal
respecto a la mirada que se puede hacer desde el conjunto de la humanidad. No hay rincón de la tierra que tenga una desigualdad como la nuestra. Y esa desigualdad social nos ha acompañado desde hace 5 siglos. Quizás si quisiéramos escribir historia o enseñarla, encontraríamos sus primeros orígenes en dos grandes pilares. La de los españoles que conquistaron esta tierra, que en lugar de traer lo más avanzado de la Europa del siglo XVI, trajeron fue lo más atrasado, el feudalismo. Aquella manera de pensar, de sentir y de organizarse como sociedad que gira alrededor de la tierra, no como la tierra siendo un instrumento de la producción, sino como la tierra siendo el camino del poder. Para el señor feudal de la tierra es sinónimo de poder, no de producción de alimentos. No, tranquilo. Y quizás el segundo pilar de esa historia es la esclavitud. Igual que trajeron un mundo feudal, trajeron un mundo de esclavos. Y poco a poco en la historia de Colombia se mezclaron esas sangres. Las sangres indígenas que convertían en siervos del patrón y la sangre de los pueblos negros del África que convertían en Colombia en esclavos. Allí quizás están los dos pilares de una desigualdad social tan aberrante como la que tuviéramos hoy, pero mentiríamos si nos quedáramos allí. Lo cierto es que la desigualdad social que tenemos genera unos efectos, unas consecuencias y tiene unas causas más terrenales, más cercanas a nuestra historia contemporánea. Las consecuencias de la desigualdad social son la violencia. Por eso no es extraño el que tengamos no solo la desigualdad social más grande del mundo en términos de la magnitud de nuestra sociedad, sino que tengamos 2 siglos enteros de historia de violencia. Violencia y desigualdad social van de la mano. En 2 siglos de permanente violencia, prácticamente todas las generaciones de jóvenes que ha visto la República de Colombia han sido generaciones de jóvenes condenadas a la violencia. Como Gabriel García Márquez dijera, condenadas no a 100 años de soledad, que en su tiempo podía decirlo cuando escribió la novela allá en los años 50 del siglo pasado, sino condenados ya hoy a 2 siglos de soledad. La violencia es la soledad absoluta porque es el mecanismo por medio del cual la muerte lo rodea a uno. Y si todas las juventudes por generaciones de Colombia han sido condenadas a la violencia, si la generación de la juventud actual lo fue, si la generación de mi juventud lo fue, si la generación de la juventud de mi padre lo fue, si la generación de la juventud de mi abuelo lo fue y de mi bisabuelo y más atrás, entonces los jóvenes en Colombia aprendieron antes de conocer el amor, antes de conocer mujer alguna, como decía José Eustacio Rivera, a conocer la muerte, la violencia, el matarse entre sí. Antes de conocer el saber y el libro, antes de conocer la ciencia, conocimos cómo matarnos entre nosotros. Y esa ha sido la historia de Colombia. 2 siglos de vida republicana. Es la desigualdad la que ha movido ese motor de la violencia. Así como la desigualdad social ha movido otros motores de los grandes problemas contemporáneos de la sociedad colombiana. Movió
el motor del narcotráfico que aún hasta los días de hoy persevera. Movió el motor de las dictaduras porque Colombia no ha vivido un solo día de democracia. De hecho, quien les habla fue parte de un movimiento que se levantó contra el estado de sitio en Colombia, que hoy no conocemos, que los jóvenes de hoy no conocen. El estado de sitio que le permitía a un presidente gobernar por decreto sin el Congreso, sin la Constitución. El estado de sitio que permitía encarcelar a cualquier joven así fuese pintando consignas. El estado de sitio que permitió la tortura generalizada de quienes se rebelaban contra él, contra la Constitución de 1886. Durante 2 siglos lo que hemos visto no es una democracia florecer, lo que hemos visto es un régimen de corrupción acrecentarse. Linajes hereditarios se han creído con el derecho divino de gobernar a perpetuidad a Colombia. La familia Lleras, uno de cuyos candidatos es rival mío hoy, no es de hoy. La novia de Simón Bolívar fue expulsada de Santa Fe de Bogotá años atrás por un Lleras que era alcalde. El Santos que hoy dirige la presidencia de la República no es un Santos de hoy. Su tío abuelo ya había sido presidente y los Santos ya habían tenido el poder. Y así ha sido con los Pastrana, así ha sido con los López, así ha sido con los Ospinas. El primer latifundio improductivo que tuvo Córdoba no fue de un cordobés, de una cordobesa, fue de un señor que fue presidente de Colombia, el señor Mariano Ospina Pérez. Y el señor Duque, que hoy es candidato presidencial, tiene un antecedente y es que de las familias de los Pastrana. Es el clan de los Pastrana el que educó a Duque. Y así sucesivamente, ustedes lo que han visto es una sucesión permanente de los mismos apellidos dirigiendo los mismos municipios, los mismos territorios, los mismos departamentos, el mismo país. Linajes hereditarios. Una democracia no puede ser de linajes hereditarios. Una democracia es del pueblo, no de las monarquías. Una democracia es donde la gente toma las decisiones de su vida, de su territorio, de su agua, de su suelo, de su municipio, y no los linajes hereditarios. Es esta realidad de un poder que se hereda. Ya verán ustedes al señor César Gaviria preparando a su hijo para ser presidente. Ya ven ustedes al señor Juan Manuel Santos preparando a su hijo para ser presidente. Ya ven ustedes al señor Uribe Vélez preparando a su hijo para ser presidente. Como si nosotros fuéramos rebaños, como si nosotros fuéramos cosas a las cuales se le puede predecir su voluntad y entonces predeterminar que los hijos de quienes han mantenido el poder en Colombia seguirán manteniendo el poder en Colombia. Jamás el pueblo, jamás la gente que trabaja, jamás la gente campesina, jamás la mujer trabajadora, jamás el joven, jamás este pueblo que todos los días tiene que hacer sacrificios para rebuscarse el sobrevivir. Ausencia de democracia. La desigualdad social nos trajo como consecuencia no solo la violencia, no solamente la ausencia de democracia, sino que nos trajo la ignorancia. Colombia es el 6º país de la tierra más ignorante en términos académicos del mundo. Ignorancia, falta de democracia, violencia.
Esa es la historia que queremos cambiar. Estamos aquí para cambiar ese cauce de la historia. Si me lo permiten, es como si estuviéramos en ese viejo pasaje bíblico, cuando se separan las aguas ante un pueblo y permite que ese pueblo se pueda escapar de la esclavitud. Unas aguas se apartan aquí hacia allá. Son las aguas de la violencia, son las aguas de la desigualdad, son las aguas de la dictadura, son las aguas de la falta de libertades y de oportunidades. De aquí salen hacia el pasado. Y otras aguas que tienen el nombre de la democracia, de la justicia social, de la posibilidad de la paz permanente, salen de aquí hacia el futuro. Y el medio entre esas dos aguas va una multitud, un pueblo que se aleja de unas, las de la esclavitud, y que quiere navegar las otras, las de la libertad, las de la igualdad, las de la democracia. ¿Por qué este tipo de clase política incapaz? Fíjense que el último escándalo es que el candidato Duque, teniendo todas las oportunidades de la vida, como que nació en los privilegios, como que su padre había sido gobernador y registrador y ministro del presidente Belisario Betancur, que tuvo una beca de 13 años para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, organizando eventos culturales, pagado por el Estado, pagado por los contribuyentes, los que trabajan, las que trabajan. Tiene la oportunidad por lo menos de prepararse académicamente y estudiar en una de las mejores universidades del mundo, Harvard. Y en vez de hacerle caso al papá y en lugar de hacer su doctorado, termina haciendo un curso de vacaciones de 5 días por internet, y en cambio sí ayudándose de los medios de comunicación que no investigan cuando se trata de los apellidos de los linajes. Entonces nos vende el hecho de que era el candidato mejor preparado, más capacitado, el doctor, falsificando sus títulos que eran de un curso vacacional de 5 días por un doctorado, por una especialización. Esas son las costumbres de la gente que vive fácil, que todo lo ha obtenido fácil, que no tienen ni idea cuál es el tipo de trabajo, de sacrificio, de resistencias que hay que hacer por parte de la mayoría de su pueblo para poder sobrevivir o ganarse el pan con el sudor de la frente. Ese tipo de personas son las que han gobernado a Colombia, y en lugar de conocer, de saber a profundidad cómo solucionar los problemas más complejos de su sociedad, de su país, de su pueblo, terminan escogiendo el camino fácil, de la buena vida fácil, de los dineros fáciles, sin siquiera reflexionar sobre sí mismos y su pueblo. Viven tan fácil que consideran que fácilmente pueden hacerse a un cargo como la presidencia de la República. Consideran que ustedes son fáciles como ellos, que ustedes, que han luchado todos los días por vivir,
pueden ser usados como simples rebaños para que los de mismos de siempre, los privilegiados de siempre, los de la vida fácil de siempre, puedan continuar en el poder. Y creen en esa facilidad porque consideran que solo necesitan traer unos fajos de billetes el día de las elecciones, y a partir de ese fajo de billetes, que entre otras el de 100.000 tiene la cara pintada de hieras, el abuelo, poder comprar su voluntad, poder comprar su voto, poder lograr que ustedes renuncien a las decisiones del poder para que los hijos, los nietos de los de siempre sigan manteniendo su régimen de privilegio, su vida fácil, mientras la gente tiene que sudar la frente todos los días para poder sobrevivir. Esas castas políticas durante 2 siglos han expropiado al pueblo colombiano la democracia. Acusan a Petro de ser un expropiador. Ojo, votan por Petro, dicen en los WhatsApps, porque les va a quitar su casa, su taxi, la mototaxi será, el negocito de la esquina, la finquita, dicen. No, los verdaderos expropiadores han sido ellos. La desigualdad social de Colombia no se debe solamente a un feudalismo viejo que trajeron los españoles, no se debe a una esclavitud vieja que trajeron los mismos españoles. Nuestra gran desigualdad social se debe a la clase política tradicional que nos ha gobernado en las últimas décadas y siglos. A ese tipo de politiquería que han pensado más en ellos y en sus privilegios que en la gente. Y lo han hecho y nos han condenado a la desigualdad social porque expropiaron a la sociedad colombiana de las condiciones para poder trabajar. Y claro, alguien podría preguntarse, ¿y cuáles son las condiciones para trabajar? La Biblia dice, y discúlpame que la traiga de recuento, tiene otro versículo que dice que te ganarás el pan con el sudor de la frente. Y Adam Smith, el economista, y Ricardo David, el economista, ingleses ambos, escoceses, el uno, fundadores de la teoría económica, esa que Duque no quiso estudiar, pero que Petro sí estudió durante 9 años. No necesitamos falsificar títulos. Esos señores ya decían en sus tratados, en sus libros, la base de la riqueza es el trabajo. Es decir, exactamente lo mismo que dice la Biblia. En vez de pan pongan la palabra riqueza, y en vez de sudor de la frente pongan la palabra trabajo. Y dice lo mismo. La base de la riqueza es el trabajo. Una nación es más rica que otra porque trabaja más que otra. Es más productiva que otra. Una nación no es rica porque se encuentra el baloto en pozos petroleros o en minas de carbón. Una nación es rica porque su sociedad es más productiva que otras. Y esa productividad, eso que llamamos producción, eso que llamamos trabajo humano, tiene unas condiciones en el siglo XXI y las tenía en el siglo XX. No cualquiera puede trabajar porque sí. Si no tiene las condiciones, lo único que logra hacer es quizás arañar un pedazo de tierra infértil o poner en una esquina un puesto de arepa de huevo, o el guancaraqueñas tenía más, podía enriquecerse más, recuerdo yo, o poner un mototaxi
Cuando yo era niño en este pueblo no había mototaxismo. Ahora hay. ¿Qué es un mototaxi? Un señor, un joven generalmente con su moto, al cual se le sube una señora a hacer un viaje pobre, quizás la propietaria de un salón de belleza en un barrio que tiene como 5 salones de belleza al mismo tiempo, y le paga 1,000 pesos, 2,000. Eso lo sacó de su sala de belleza. Otra señora también de bajos recursos fue a peinarse porque su hija se casaba y le entregó ese billete de 2,000. Y la señora del salón de belleza coge el billete de 2,000 y como tiene que ir a visitar a su mamá que está enferma, entonces se monta en el mototaxi y le entrega al joven el billete de 2,000. Y el joven entonces tiene que ir a pagar la deuda de la tienda de la esquina porque de ahí fue que sacó la comida para poder sobrevivir, y el tendero recoge el billete de 2,000. Y el tendero entonces, cuando llega la señora del salón de belleza a comprar también para su comida, le devuelve en vueltas el billete del 2,000. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el mismo billetico del pobre, bien arrugado, bien viejito, bien sudado, ha pasado de manos en manos de los mismos pobres, circulando la misma pobreza. Así no progresa la sociedad. Sí. Fuerte el aplauso para el doctor Gustavo Petro, seguro, presidente de Colombia. ¿Dónde está Ciénaga de Oro? ¿Dónde está Córdoba? Pero así es como se rebusca la gente. Millones de colombianos en todo el Caribe, en toda Colombia. El rebusque como una fórmula para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque es difícil trabajar en Colombia. Porque es difícil tener las condiciones del trabajo en Colombia. Ya dejó de llover, ya podemos. Y la tesis que este candidato defiende es que esas condiciones para trabajar con más calidad, con más capacidad, con más posibilidades de enriquecimiento que la simple actividad diaria del rebusque, en donde el 60% de la población colombiana queda, fue precisamente lo que nos expropió la clase política tradicional de los linajes, de los apellidos y de los privilegios, los de la vida fácil. Porque si le preguntáramos a Juan Caraqueña, que lo recuerdo mucho, ¿cómo es que hace él para trabajar? Él nos diría: tengo una fórmula secreta para hacer la caraqueña. No sé si se lo contó a otra persona. Parece ser que sí, pero la guardaba en secreto. Saber hacer la caraqueña. Subrayen la palabra saber. Y si ese señor no hubiera tenido ese puesto, ¿en dónde era? Allá. ¿Cierto? Allá era que se ponía cuando yo era pelado. Si él no tuviera ese puesto y el alcalde le hubiera dicho al jefe de la policía del entonces: oiga, ese es el espacio público, me saca ese señor, el pobre Juan Caraqueña se hubiera muerto olvidado por ahí, tirado en algún rincón, porque no hubiera podido sobrevivir. Necesitaba un espacio para trabajar. Y el señor necesitaba quizás hacer el hielo en una nevera, un cuarto frío, para mezclarlo con el líquido, porque caliente esa vaina hubiera sabido feo. Necesitaba energía. Y Juan Caraqueña quizás en aquel entonces necesitaba un plante para comprar las materias primas de su fórmula. Seguro que había arroz allí, seguro que había cola. No me atrevo a preguntar qué más. No, ya me dañaron la Juan Caraqueña. Soy fóbico a la leche. Bueno, plata, un plante. Y Juan Caraqueña necesitaba su energía personal
para poder pararse ahí todas las noches y hacer su receta seguramente por la tarde o por la mañana. Necesitaba su salud. Y la nevera para hacer el hielo y para mezclar todas esas cosas necesitaban de una energía tecnológica, la electricidad. Y quizás no necesitaba nada más que la gente llegara a comprarle. Juan Caraqueña solo necesitaba saber, espacio, crédito, energía de él y tecnológica. Esas son las condiciones del trabajo. Y entonces, cuando el candidato presidencial de la Colombia Humana dice: la clase política tradicional, esa que todas las elecciones compra los votos, esa de los mismos apellidos, esa que vive fácil, esa de los privilegios, expropió a millones de colombianos de las condiciones para poder trabajar. ¿De qué es que está hablando? Está hablando de que esa clase política corrupta le quitó el saber a la gente. Por eso somos la sexta sociedad más ignorante del mundo en términos académicos. Podemos saber es a partir de la experiencia que se traslada, de los saberes populares que se heredan. Pero el 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. Y el 60% de la población total de Colombia no terminó el bachillerato. Y tengan ustedes la seguridad que la mayoría de los jóvenes muchachos y muchachas que salen de los colegios públicos e incluso privados de Ciénaga de Oro no entran a la universidad. Durante decenios, el dinero público que tenía que haber sustentado un gran sistema educativo público para la sociedad colombiana fue transformado, esos dineros trasladados simplemente o para salvar banqueros como hizo Andrés Pastrana, o para la guerra como hizo Álvaro Uribe. Antes del libro, el fusil. Antes de la ciencia, aprender a matar. Antes del primer amor, disparar. Fue la gran tesis de la seguridad del señor Álvaro Uribe Vélez, que contó incluso con la mayoría electoral del pueblo cordobés. Pues cuando nos llevaban al pensamiento de que la seguridad es esencialmente matar, y que por ese camino terminaron en una de las principales barbaries de la historia de Colombia, los llamados, mal llamados falsos positivos, cuando cogían a los jovencitos en los barrios, inocentes ellos, algunos con discapacidades en la mente, y los metían en los camiones militares y los llevaban a los campos de batalla, y allá en las madrugadas los desvestían y les ponían los uniformes de guerrilleros, y después los fusilaban y les ponían armas nuevas para que Caracol y RCN sacaran las fotos, para que a través de la televisión, como quien vitorean las corralejas, se vitoreara al César que había matado y que había garantizado la seguridad. Y llegamos a creernos el cuento que entre más muertos, más seguridad había en Colombia, y resultaron que esos muertos no eran de la guerrilla, no eran de la FARC, ni del ELN, ni del paramilitarismo. Esos muertos eran los jóvenes inocentes que salían de sus casas a pasear en las noches en los barrios populares de Colombia. Así nos expropiaron el saber, así nos expropiaron la educación, el principal instrumento de la riqueza del siglo XXI. Ese dron es de la campaña, no le tengan miedo. Es el siglo XXI. Petro, presidente. Para hacer ese dron
No se necesita mucho músculo, se necesita cerebro. Esa es la economía del siglo XXI. Se vive, se siente, Petro presidente. Y Se vive. nos expropiaron el crédito. Yo pregunto a estas alturas, ya tengo 57 años, ¿cuál es el banco que hay aquí en Ciénaga de Oro? Banca Mía, Bancolombia, Bancolombia. Banco Agrario. Levanten la mano los que han recibido un crédito del Bancolombia. La única. Levanten la mano los que han recibido un crédito del Gota Gota. ¿Cuánto pagan de interés por el Gota Gota? 20% mensual. Paga diario. Pregunto, ¿y si no pagan qué pasa? Sacan el revólver. ¿Ustedes creen que eso pasa en el resto del mundo? No hay pueblo, esto lo he sacado, llevo como 20 manifestaciones llenando las plazas y hago esta misma pregunta en todas. Y fíjense que ni RCN ni Caracol han transmitido ni una sola vez esa pregunta. Nunca muestran que la mayoría de la plaza recibe créditos del Gota Gota o pagadiario, como se llame. Nunca lo muestran. Es un gran silencio informativo. Claro, las cuñas del noticiero los pone el Bancolombia y el Banco de Bogotá, pero aquí esta demostración práctica lo que nos demuestra es que los propietarios de esos bancos, siendo los hombres más ricos de Colombia, no le entregan crédito a la gente, al pueblo. Esos créditos solo van al dueño del pozo del petróleo, del carbón, o a la gran plantación de palma africana, o al gran constructor que hace el edificio más alto de Bogotá, pero nunca llegan a Juan Caraqueña, nunca llegan a la mujer de la arepa de huevo, nunca llegan al campesino ni la campesina, nunca llegan al joven, nunca llegan al pueblo trabajador. Y entonces la economía popular queda sometida al Gota Gota, cuyo propietario es el narcotráfico de Colombia. ¿Ustedes creen que con un 20% mensual de interés, mientras el dueño del petróleo tiene un interés del 2% mensual, la economía popular puede sobrevivir? ¿Se puede volver realidad la frase bíblica del ganarás con el sudor de la frente? ¿O de que el trabajo es la base de la riqueza? Pues lo que tenemos aquí es que nos han expropiado el crédito, el capital, no solamente el saber. Y si vamos a las tierras fértiles, peor. Ciénaga de Oro está rodeado de tierras fértiles. Una vez visité algún día a mi tía Carmen y había una pequeña colina y se veía desde la casa que ya no tenemos, no existe. Y en esa casa de mi abuela, en la vuelta abajo, que es por aquí derechito hacia abajo, 3 cuadras. Entonces se veía una gran luz allá en la casa de esa hacienda, en la lejanía. Yo le pregunté a mi tía, ¿de quién es esa hacienda? Yo pensé que iba a decir de Oscar Ruiz Laca. Y mi tía me dijo, es de un paisa, no sabemos cómo se llama, no viene acá. El mayordomo sí es de Ciénaga de Oro y dice que es un señor paisa que no le conoce el nombre. Pues así candidato.
Así fue con millones de hectáreas en el Caribe colombiano. Así pasó con muchísima de la tierra que rodea Ciénaga de Oro, que antaño cultivaba algodón. Veía, recuerdo yo, en esas cosas que usan con el tractor, unas zorras inmensas cargadas de trabajadores pobres que llevaban como el ganado a las plantaciones del algodón. Pero ni siquiera algodón ya está. Unos pastizales sobre tierra fértil donde de vez en vez se pasean 3 vacas. Se pasean más las reinas de belleza que las vacas en las tierras de Colombia. Porque los propietarios, esos anónimos, esos que no son del pueblo, esos que no son ni siquiera del departamento, que se quedaron con la mayor parte de la tierra fértil, lo hicieron a partir del dinero en efectivo del narcotráfico y a partir de la motosierra de la violencia. Esa es la historia del despojo de millones de campesinos. Esa es la historia de la violencia por medio de la cual, con las masacres, con las fosas comunes, con los políticos que se arrodillaban a los narcotraficantes, con la historia de los ejércitos privados, finalmente se quedaron con la tierra fértil, que es quedarse con la tierra y es quedarse con el agua. El Caribe fue testigo de esa historia. Yo por eso estoy aquí hablando como candidato, porque al Caribe todo lo volvieron una fuerza común. Porque a los jóvenes del Caribe le enseñaron a matar cuando no sabían sino bailar. Porque a las tierras del Caribe las convirtieron en esos pastizales deforestando, sin producir una mata de yuca o de ñame o de plátano. Porque hicieron de la tierra un sinónimo del poder, como los feudales, en vez de que fuera un instrumento de la producción de la comida. Y al concentrar la posesión de las tierras, dejaron el campesinado de Colombia expósito, sus hijas condenadas a la prostitución, desplazados por el terror, viviendo la ignominia de la pérdida de la ciudadanía, como Esaú una vez perdió sus derechos de la primogenitura, pero no por el engaño, sino por la violencia, por el terror. Y los ejércitos paramilitares entonces le enseñaron al pueblo de Córdoba la palabra terror y miedo. Y lo que eran las vespertinas y las noches de fiestas, de parrandas, de porros, de fandangos, se fueron convirtiendo en noches lúgubres donde era absolutamente necesario cerrar la puerta porque la muerte podía entrar por ella. Hasta Ciénaga de Oro llegó esa realidad. Allá recuerdo el muchacho que montaron, que siempre montaba bicicleta todas las mañanas, que yo salía y lo saludaba, uno flaco de la Unión Patriótico, el Pance, allá al frente de la casa de mi abuela. Me saludaba y lo mataron. Y mataron a un señor Avilés. Y mataron a mi amigo más grande, Hernán Lora, poeta. Lo quemaron, lo torturaron, lo botaron en una carretera cachaca solo y frío. Y me tocó recogerlo y mandarlo en un avión, en un ataúd, en la carga del avión hacia Ciénaga de Oro para que lo enterraran. La violencia pasó por aquí. La violencia pasó por allá y por allá y por allá. Ese espectro fantasmal fue llenando la mente y el corazón del terror. Y nos fueron silenciando y nos fueron paralizando. Y mientras nos paralizaban a partir del miedo, se quedaron con las tierras, señores. Las tierras de Córdoba ya no son del viejo terrateniente alpargatudo, decían. Son de una clase oscura en su corazón que desencadenó la violencia en todo el Caribe. Y al quitarnos la tierra nos quitaron el agua. ¿Desde hace cuánto Ciénaga de Oro no tiene agua potable?
A mí me tocaba bañarme a las 7 de la noche porque después se iba el agua. Tomar el agua era un problema. Y este no es simplemente una anécdota. Es que el Caribe colombiano tiene 40 bebés que mueren por cada 1000 nacidos vivos. Y esa misma estadística es de 8 en Bogotá. Y esa misma estadística es de 4 en Francia. Es decir, que respecto a Europa, Ciénaga de Oro y el Caribe, tiene una tasa de mortalidad infantil, es decir, se nos mueren 40 veces más veces los niños que en ese tipo de países o incluso en nuestra capital. ¿Por qué? Porque no hay agua potable, porque no hay médicos, porque la salud la volvieron un negocio, porque nos expropiaron la salud a los colombianos. Nos quitaron el crédito, nos quitaron la educación, nos quitaron la tierra, nos quitaron el agua y nos quitaron finalmente la energía, tanto la vital como la tecnológica. O Ciénaga de Oro no le paga a una empresa española las más altas facturas de luz, los señores de Electricaribe. Es por esto que nos quitaron las condiciones del trabajo. Y si el trabajo es la base de la riqueza, entonces nos condenaron a la pobreza. No porque seamos vagos, como dice la señora Cabal, la esposa del presidente de Fenegán, uribista él y fascista, el representante de los grandes latifundistas de Colombia. No porque somos vagos, no porque se nos pegan las cobijas o la hamaca, no porque nos gusta vivir tirados en las aceras, no porque al joven le guste simplemente el billar o parrandear, o al viejo alcoholizado ya de la tristeza y de la nostalgia el ron. No, es porque nos quitaron las condiciones del trabajo, es decir, nos impidieron que la consigna de la Biblia se vuelva realidad: te ganarás el pan por el sudor de la frente. Y es por eso que tenemos la sociedad más desigual socialmente de toda la humanidad. Y es por eso que tenemos 2 siglos de soledad, los 2 siglos de la violencia. Y es por eso que no tenemos democracia en Colombia, sino privilegiados eternos en el poder. Y es por eso que tenemos ignorancias anegándonos y ahogándonos en todas las esquinas del alma. Y es por eso que hemos perdido la libertad y la dignidad, el espíritu, el alimento del espíritu, como dijera Luther Martin King. Y entonces este candidato aquí parado, y esto que llamamos la Colombia humana, y esta posibilidad de ganar la presidencia de la República, ¿para qué? ¿Cuál su razón de ser? Si no es desandar ese camino, entregarle a millones de colombianos y colombianas las condiciones para poder trabajar, entregarles la educación. Y por eso lo que estamos proponiendo es un sistema de educación superior, pública, universal, de calidad y gratuita, para que los jovencitos y las jovencitas que salgan allá del Marco Fidel Suárez o de la Madre Bernarda, creo que se llama, y hay otros que ya no son de mi época, puedan entrar a una universidad a estudiar lo que se les dé la gana, hacia la frontera del saber. Otra sería Ciénaga de Oro si toda su juventud pudiera ingresar a la educación superior en Colombia. Y aquí, no allá en Bogotá, como le tocó a mi padre o a García Márquez, que tenían que irse de sus pueblos para buscar el saber allá donde lo pudieran encontrar, en donde le abrieran las puertas de un colegio o de una universidad. El papel de la Colombia humana, si quiere entregarle las condiciones del trabajo a la gente, es entregarle el saber y la educación.
El papel de la Colombia Humana, si quiere entregarle las condiciones de trabajo a la gente, es entregarle el crédito barato, sustituir el gota a gota. El gota a gota no puede entrar más a Ciénaga de Oro, ni al Caribe, ni a Colombia, a través de su actividad del lavado de activos, porque para eso una banca pública que compita por el ahorro en las grandes ciudades puede venir aquí a traer ese crédito a los Juanes caraqueñas del hoy, a las señoras de la arepa del huevo, a las jóvenes y a los jóvenes que quieran articular las músicas del porro con el rock, si se les ocurre, a los que quieren hacer diabolines o casabes a escala industrial, a quienes quieran hacer camisas y pantalones y diseño, a quienes quieran producir, es decir, ganarse el pan con el sudor de la frente. No es un crédito del 20% mensual, es un crédito del 2% mensual, y eso es entregarle condiciones de trabajo a la gente. No es crear vagos, como dicen las señoritas y los señoritos del estrato 6 de Bogotá. Es entregar la caña de pescar a los que nunca han tenido la oportunidad del trabajo, del saber, del crédito. Y claro que en los campos de Colombia tenemos que entregar esas tierras fértiles a quien quiere producir. Una de las consignas que encontré en una pared de Ciénaga de Oro cuando era niño y generó mis inquietudes políticas, creo que estaba en el mercado, por allá, era: la tierra es para el que la trabaja, decía así. La tierra es para el que la trabaja. ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, cuyos dirigentes de esa época fueron masacrados casi todos. La tierra es para el que la trabaja. Pues claro que sí, porque la tierra no tiene otra función social que producir alimentos. Es pecado de Dios usar la tierra simplemente para tenerla por tenerla. Esas grandes extensiones latifundistas de más de 500 hectáreas que vemos a lo largo y ancho del Caribe colombiano apenas como pastizales en la región que más ha deforestado de Colombia por mantener una ganadería extensiva que no es ganadería, porque la mayoría de los ganaderos son pequeños y medianos. Esa es una mentira de que el ganadero es un gran latifundista. El que es un gran latifundista es el narcotraficante violento que se quedó con la tierra. Si en esas tierras se produjeran cultivos, nacieran los cultivos, se produciría un puesto de trabajo cada 5 hectáreas. Y en Colombia hay 10 millones de hectáreas fértiles bajo el latifundio improductivo. Es decir, en Colombia se deberían producir, si se hiciera lo mismo de Estados Unidos, producir la tierra fértil, 2 millones de puestos de trabajo. Y si hubieran 2 millones de puestos de trabajo en la tierra, no habría pobreza en el campo. Es decir, superar la pobreza en el campo consiste en hacer que nuestra tierra fértil produzca alimentos. Y la tierra produciendo alimentos produce algo en las ciudades, en pueblos como Ciénaga de Oro: la industria. Porque esa cantidad de alimentación hay que refrigerarla, hay que empacarla, hay que conservarla, hay que darle mayor valor agregado. A la yuca hay que volverla papa frita o casabe. Pueden salir fibras y champús y aceites y jabones y no sé cuántas cosas más. Y entonces los puestos de trabajo, si la tierra produce lo que debe producir, no solamente son millones de puestos de trabajo en el campo, sino son millones de puestos de trabajo en la ciudad. En Ciénaga de Oro, ¿qué diferencia sería Ciénaga de Oro si sus campos que lo rodean estuvieran cultivados
y esos cultivos se industrializaran en el propio municipio. Esta idea de un pueblo que no cambia, esta idea de un pueblo cuyos aguas de alcantarillado aún surten superficialmente por muchas calles, esta idea de que siempre es el mismo loro viejo, cambiaría completamente. Ya no sería una ciudad donde su juventud se va y en las noches de los días comunes y corrientes solo quedan los viejos en las bancas del parque tomando aguardiente. Sería de nuevo un municipio como antaño, floreciente, centro vital de la cultura, centro vital de la musicalidad, centro vital del saber, centro vital de la producción y el trabajo. Los municipios cambian cuando sus sociedades pueden trabajar y prosperar. ¡Viva Gustavo Petro! Si Ciénaga de Oro se ha quedado atrás, si lo vemos envejecer, si casi en chistes a veces decimos pobre loro viejo, Sincelejo, que era más pequeño, ahora va por delante. Montería, que era más pequeña, ahora va por delante, y todos van por delante y se va quedando. No se va quedando por la vagancia, no se va quedando porque sí, se va quedando porque a su pueblo no le llegan las condiciones del trabajo. Y eso es lo que la Colombia humana quiere variar sustancialmente. En eso consiste separar las aguas. La Colombia humana le va a poner el impuesto más alto a la tierra improductiva, siendo fértil en Colombia. Siguiendo una tesis que es de Alfonso López Pumarejo, el liberal. Si el señor Álvaro Uribe tiene 10.000 hectáreas, me tiene que demostrar que allí hay 2.000 trabajadores con los certificados de pago de la salud y de la pensión. Si el señor Álvaro Uribe tiene 10.000 hectáreas y no tiene esos trabajadores, es porque mantiene sus tierras improductivas. Es porque, como cualquier viejo y antiguo señor feudal, considera que tener hectáreas y miles de hectáreas es un sinónimo de poder y no un instrumento de la producción. El señor Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el vocero político del latifundismo improductivo de Colombia y de sus ejércitos privados y violentos. Por eso hizo las Convivir, y por eso de las Convivir surgió todo el paramilitarismo del país, que anegó en sangre en primer lugar el departamento de Antioquia, su propio departamento, y enseguida todo el Caribe colombiano, comenzando por Córdoba. Fue aquí donde comenzó la violencia en el país. ¡Contra la dictadura, Gustavo! Y si el señor no puede pagar el impuesto por sus tierras improductivas, entonces que las venda. Y si las vende, y como él, los latifundistas de este país, que no son más de 10.000 en toda Colombia, habría más gente aquí que los latifundistas de toda Colombia reunidos. Entonces que las vendan, y la Colombia humana las va a comprar con dineros públicos para entregársela al mundo campesino o al pequeño y mediano empresario que quiera cultivarlas, porque necesitamos es que esas tierras produzcan alimentos en tiempos del cambio climático, porque es su función social, y porque si producen alimentos, estos pueblos pueden recobrar la vida, la vitalidad, y sus juventudes entonces pueden tener un lugar en su propio terruño sin necesidad de escapar. Y si entregamos títulos, amigos, el título no será para el hombre campesino, será para la mujer campesina. Porque la mujer campesina es la que nos puede garantizar la alimentación y el hogar. Los hombres nos feriamos la tierra, ¿o no, Kiko? Tenemos esas tendencias.
Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Si la mujer tiene el título de propiedad, tiene el poder. Y necesitamos mujeres con poder, no solamente en el mundo rural de Colombia, sino en todos los rincones de Colombia, porque la democracia solo es posible si la mujer tiene poder. La democracia no es de los hombres, la democracia es de todos y de todas, y eso todo significa poder para la mujer. Cerremos aquí, nos esperan en Montería. Aquí hemos entregado un mensaje que consiste en que la desigualdad social puede disminuir si se entregan las condiciones materiales para poder trabajar. Y que esas condiciones materiales son la educación y el saber, son las tierras fértiles, son los créditos y son las energías. Quizás olvidé no solamente de cómo hay que transformar el sistema de salud quitando las EPS, sino cómo podemos eliminar el problema de Electricaribe cambiando los techos de lata y de asbesto y de palma por paneles solares. Porque hoy la tecnología que hoy no es propiamente el ejemplo, en un Caribe que tiene más días de sol que cualquier otra región de Colombia, permite utilizar ese sol para generar energía eléctrica en el hogar mismo, a partir del panel solar, y conservarlo en el hogar mismo y reducir la tarifa de la energía eléctrica al máximo posible, incluso a cero, y transformar entonces el hogar en taller, y transformar la moto en gasolina en moto eléctrica, y el auto a gasolina en auto eléctrico, y la maquinaria del campo en maquinaria eléctrica, a cero costo la energía, solo porque aprovechamos el sol que abunda en el Caribe. Un programa que permitiría que Electricaribe tendría que irse de la costa, pero que permitiría también democratizar la energía. Si democratizamos energía, salud, tierras, créditos y saberes, entonces es posible ganarse el pan con el sudor de la frente, que cada vez más ese sudor no sería el reflejo del gasto muscular, sino del gasto cerebral, la inteligencia, el saber. Las condiciones del trabajo nos permiten producir riqueza y disminuir entonces, por ende, la pobreza, la desigualdad social. Jorge Eliezer Gaitán decía: la paz es justicia social. Disminuir la desigualdad social enriqueciendo a los que tienen necesidades es justicia social, por tanto es paz. Es la divisoria de las aguas de 2 siglos de soledad y de violencias por una nueva era de la paz que tenemos que construir. La realidad y la esencia de esta candidatura presidencial es producir ese cambio. Y la única posibilidad de que eso sea factible es que nos acompañen las mayorías populares. Es que el pueblo costeño nos acompañe en las urnas. Es que el billete de 100.000 no cambie la conciencia. Reciban todos ese billete de 100.000, pero no voten por Lleras ni por Duque, voten por Petro. Y cambiemos a Colombia. Que Ciénaga de Oro con todo el pueblo de Córdoba, que entre otras tendríamos el primer presidente de la historia de Colombia, de Córdoba. Un pueblo de trabajadores y trabajadoras, un pueblo que no es de linajes,
un pueblo que es famoso incluso al interior del Caribe por ser de labriegos. Hasta se burlaban de los cordobeses porque eran unos pueblos de labriegos, nos decían montunos, de pescadores, de labriegas. Pues eso que decían, eso que decían, esa burla resulta ser una burla sobre lo único que puede salvar a la sociedad colombiana de la violencia, la cultura del trabajo. Ser hijos de campesinos, nietos de campesinos, saber qué es el trabajo, no como Duque, saber qué significa esforzarse todos los días, es lo que puede construir una nueva cultura en Colombia alrededor del saber y el conocimiento. Un saber y un conocimiento para poder trabajar. Es Córdoba, la región de las tierras fértiles. Es el Caribe, la región a donde llegan casi todas las aguas de Colombia. Es el Caribe en donde 10 millones de cerebros humanos que tengan alimentación en la educación pueden, junto al agua, junto a la tierra fértil, junto al mar y bajo el sol, que es energía, garantizar los caminos de la prosperidad, de una riqueza del buen vivir, porque no necesitamos ser multimillonarios como Ardila Lule, necesitamos apenas el buen vivir, un buen vivir alrededor del saber, de la cultura, del trabajo. Este camino es el de la Colombia humana. Yo los invito a votar entonces este 27 de mayo, a seducir al uribista. Por allá en la esquina hay una con un afiche de Duque. Seduzcámosla. Seduzcámosla. Seduzcámoslo. No son los tiempos de los liberales y de los conservadores, es el tiempo de la democracia, es el tiempo de la transformación. Que toda Ciénaga de Oro sea capital de la Colombia humana. Que todo Ciénaga de Oro sea el centro de la transformación política y social de Colombia. Que podamos hacer de aquí la capital de la democracia y que cada municipio sea capital de democracia dentro de la humanidad. Que ganemos para dividir las aguas y para navegar entonces sobre las aguas del saber, del conocimiento, del trabajo, de la libertad, de la dignidad y de la democracia. Eso les propone la Colombia humana. ¡Viva Ciénaga de Oro humano! ¡Viva Córdoba humana! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. A ver, ¿dónde está Sierra Nevada? Arriba Gustavo Petro, presidente. ¿Dónde está su gente? A ver si me los pañuelos. Arriba la pancarta. Arriba la bandera, la sombrilla, la cachucha, la gorra. Todos arriba. Con nuestro presidente, un cordobés, un sinaloense. Señoras y señores, muchas gracias por soportar la lluvia, el tiempo. Pero aquí está con su gente. Quizás acabar con la corrupción, cerebro, el medio ambiente, la gente de Cincelejo y la educación. Y apoya con dinero el más inteligente de todos y orgullosamente nuestro. Y orgullosamente Petro, presidente. Y que suene nuestro folclor, su majestad del perro. Un hasta luego a las cámaras, por favor, ahí a las cámaras.
Hasta luego. Y esperamos que el próximo 27 de mayo, todos a las urnas bien temprano. Vénganse en burro, vénganse en bicicleta. Bueno, mi gente, muchas en moto, gracias. Esta es lo la que transmisión quiera, en a el pie. pueblo natal de Pero todos Gustavo a votar. Petro, el pueblo de nuestro próximo presidente, el pueblo donde se va a construir la verdadera democracia, donde nace una Colombia humana. Estamos muy contentos porque a pesar de la lluvia, la gente de Ciénaga de Oro acompañó a Gustavo Petro. Esta es su tierra natal, tierra de música, tierra de gente linda, la calidez y la energía que se vive. Genial, importantísimo. Entonces, muchachos, gracias por acompañarnos en la transmisión. Acá tenemos al coordinador departamental que nos acompaña y hace posible esta transmisión. Gracias, Yayo, por la compañía. Siempre bienvenido a Ciénaga, la tierra de Gustavo Petro. Vamos, avanzamos en esta gira hacia Montería. Muchas gracias a todos. Gracias por la atención aquí del pueblo. Muy amables. Un saludo afectuoso a todos. De esta noche. Esperamos participar en esa votación que hicimos en la consulta. Bueno, eso fue todo. Y nos despedimos de Ciénaga de Oro y nos vemos enseguida en Montería. Chao.